Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy contento porque voy a hacer uno de los dibujos que hace tiempo que quiero hacer de uno de los animales con más power de la selva, que es un león. Como ven, tengo una hoja con un tono de color cremita, clarito, y voy a usarla como base. Y al principio voy a estar usando unos tonos sepia y quiero mostrarles de principio a fin todo el proceso, porque también voy a estar usando algunos lápices de colores y quiero mostrarles completo todo el proceso. Voy a intentar cortar lo menos posible y bueno, esa es la idea para hoy, así que vamos a comenzar. Vamos a empezar haciendo el boceto, o sea, el primer paso, el boceto. Acá tengo este lápiz que es un tono ocre. Voy a empezar con un tono ocre suavemente, haciendo, vamos a hacer primero la estructura de la cabeza. Más bien vamos a centrar en la hoja donde queremos que participe, vamos a decir, la parte de la mirada del animal, del león que vamos a hacer. Y podemos calcular más o menos el centro. Ahí. Muy bien. Lo que voy a establecer acá más o menos, aproximadamente, es la distancia entre los ojos del león. O sea, si bien tengo ahora el centro, aquí más o menos, el centro de la hoja, voy a hacer un cálculo aproximado de lo que sería el entrecejo para ubicarlos en el paso siguiente los ojos. Ya quiero hacer una miradita. Yo tengo un par de referencias de leones, pero bueno, voy a improvisar un poquito alguna mirada especial dentro de lo que tenía pensado hacer aquí. Así que se puede decir que ahí voy más o menos localizando los ojos. Ahí va, no voy a hacer mucho más detalle. Muy importante, muy importante, por lo menos en la parte que estamos haciendo los ojos, que creo que es lo que de repente cuesta más trabajo hacerlos de una manera simétrica muy bien hecha, ¿no? Así que es la parte que tenemos que calcular muy bien, ¿no? Como pueden ver, ahí estoy ubicando los ojos, dándole forma a los ojitos. Más o menos calculo un tamaño en base a lo que yo quiero hacerlo de frente. Y bueno, la melena va a ocupar un espacio importante también, así que es una cuestión de hacer un boceto suavemente, con líneas suaves, por si tenemos que hacer correcciones luego, ¿no? Así que hacemos las líneas, pero no presionando y haciendo líneas muy fuertes que nos cueste luego borrar y corregir, retocar. Ese es el tema. Supongamos que la melena viene en este tamaño. Bien, así estoy haciendo una melena aproximada, ¿no? Muy bien, ahora voy a seguir con la ubicación de la nariz. Más o menos. Como se está viendo. Por ahí. Vamos a hacer una línea muy sutil que divida el rostro en dos.
nos va a servir como una pequeña guía. Ahí va. Podemos hacer incluso otra pequeña guía, muy sutil, muy sutil, así, que nos puede ayudar en lo que es la altura de los ojos. En este caso puede que la tengan que corregir un poquito, pero bueno. Es una sutileza porque eso también lo podemos ir manejando a medida que vamos avanzando con el dibujo. Y cómo proyectamos la perspectiva del rostro de este león. Podemos incluso cambiar la perspectiva hacia desde un poquito de perfil de un lado o del otro. Lo importante es tener claro la forma, las proporciones del león. El león tiene una característica que es la distancia entre los ojos bastante ancha, bastante anchita, la nariz ancha. Ahora viene lo que sería la boca. Bueno, acá pueden apreciar, tenemos los dos ojos, acá hice como una cruz en el centro. Esta distancia entre los ojos corresponde al ancho de la nariz, quizá un poquitito menos, vamos a decir, por dentro de ese espacio, pero casi la misma distancia. Con eso ya tenemos una base bastante importante para continuar haciendo el dibujo. Aquí esta misma línea que yo hice me sirve como guía para hacer aquí unos pelitos en el centro. Que de aquí se puede, vamos a decir, como si fueran dos entradas aquí. Voy a hacer una flechita, una aquí y otra aquí. Entonces, aquí le podemos hacer unas entraditas. Ahí lo voy manejando. Ahí. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es, a partir de la nariz, voy a hacer como si fuera un semicírculo aquí. Ahí. Entonces aquí me marca más o menos lo que serán los pómulos aproximados, ¿no? Esto lo voy a ir manejando después. Vamos a ir controlando. Y aquí de los ojos hacemos otra línea, otras líneas, así. Aquí tenemos la boca, que más o menos no la vamos a hacer, este espacio no lo vamos a hacer muy ancho, así que vamos a dejarlo por ahí. Y aquí es donde viene un pequeño detalle, que es lo que sería la mandíbula. La mandíbula se distorsiona un poco la proporción por los pelos que tiene mucha melena y mucho pelo, entonces vamos a tener que hacerlo un poquito a ojo, imaginando. Esto puede variar en cada dibujo, o sea, a gusto, pero más o menos tiene que tener una proporción que se vea bien, ¿no? Nos puede ayudar también la distancia de los ojos como límite, o sea, aquí, por ejemplo, el centro de los ojos puede ser una referencia, el límite de los ojos también, ahí. Entonces, ahí podemos tener varias referencias. Las voy a marcar así suavemente. Ahí va. Una pequeña correccióncita aquí. Ahí va. Entonces tenemos esta línea del centro aquí. Vamos a darle un poquito de volumen a lo que sería la parte por encima de los ojos. Una mirada un poco de malo, digamos. Son animales
salvajes, así que tenemos que intentar transmitir también un poco de ese espíritu salvaje. Ahí vamos trabajando, muy bien. Poco a poco lo vamos llevando. Vamos logrando encontrar. Acá te hace unas pequeñas correcciones en la altura de los ojos. Y bueno, ahí se puede apreciar un poco mejor. La melena va a cubrir una buena superficie, bastante, así que vamos a tener que dibujar bastante pelo. Eso va a ser una cosa entretenida para los que nos gusta dibujar. Hay que tomarlo con calma. Ahí lo vamos llevando. Muy bien, acá voy a hacer una marca de la posición de los pómulos, una pequeña marquita que me va a ayudar luego con los detalles. Aquí me guío a la altura de la línea que marca el límite de los ojos. Hacia abajo me guío como para hacer aquí un detalle. Aquí también. En lo que es el ancho del hocico, ¿no? El hocico del león, que es un detalle importantísimo, ya que un león tiene que manifestar ese hocico robusto y extremadamente fuerte, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta ese detalle también, la distancia entre los ojos, un hocico robusto, ancho, una mirada con carácter de león, así que aquí más o menos se centra todo lo que estamos haciendo con respecto a un león. Así que el detalle va por este lado. Como ven, estoy usando el mismo tono para hacer toda esta primera base, este primer boceto, este primer paso del boceto. Y bueno, aquí van una serie de puntitos, pero tendríamos que trazar unas líneas que conectarían al centro aquí también. Hay un punto central aquí. Por ejemplo, esta que hice aquí. Otra línea que se va curvando hacia arriba aquí. Esto es una línea que lo vamos a usar como referencia, por lo tanto tampoco puede ser muy fuerte. Dicen apenas como una ayuda, una referencia para trazar después unos detalles que van a ser donde van a salir los bigotes. Entonces simplemente trazamos dos linitas, una tercera que puede ser aquí. Listo. Ahí tenemos la mirada. La mirada del león que intimida. Tenemos que intentar intimidar con esta. Hay que tener mucho cuidado con esta parte, con la pupila, porque la pupila nos va a indicar hacia dónde está mirando. Entonces, un detalle importante, muy importante. Tómense el tiempo que necesiten, porque estos detalles son súper, por lo menos es la clave de una buena mirada. Una buena mirada interpretada con un dibujo, ¿no? Con una ilustración. Muy bien. No me quiero extender mucho en detalles porque vamos a seguir con las otras partes, pero bueno, la mirada es un tema que yo le dedico unos cuantos minutos. Y aquí quiero hacer
resaltar esa parte. Muy bien. Muy bien, ya tenemos una buena mirada. Voy a remarcar un poquito la zona central aquí, de donde van a salir algunos pelos. Aquí luego van a ir bigotes, así que tenemos que tener cuidado con cómo vamos a hacer con el dibujo, con qué tipo de lápices vamos a usar. Yo en este caso voy a usar tono sepia, una tonalidad de sepia, y blancos. Ahora van a ver cómo voy a utilizar blanco también para empezar a resaltar varias cosas. Pero quiero mostrarles cómo estoy trabajando con la parte principal, ¿no? La estructura. Acá más o menos voy imaginando el ancho de la melena. Y acá podemos observar lo que es el cráneo, el espacio que ocuparía, y tenemos que hacer un poquito que se vean, aunque sea un poquito, las orejitas, que saldrían más o menos por ahí. Así como hicimos una línea aquí, podemos trazar o imaginar una línea aquí, también calcular este ancho, y como la oreja también tiene algunos pelitos, incluso se puede mover, dependiendo, el león puede mover las orejas cuando está enojado, por ejemplo, hacia atrás, así que vamos a marcar una posición aproximada ahí, que la melena incluso va a tapar bastante, así que es solo para que tengamos una noción dónde se ubica cada una de las orejas. Así que ahora lo que voy a hacer es borrar un poquito algunas líneas rectas para que luego no compliquen. Retocar algunas líneas que hice, o simplemente fue una aproximación. Una vez que tenemos ya visualizada la mirada del león, el hocico, es importante. Como voy a aplicar un blanco, no quiero sobrecargar demasiado las líneas con este color. Así que incluso después voy a repasar algunas zonas con colores más oscuros, pero voy a aplicar blanco y no quiero que se manche mucho, así que los oscuros, tonos oscuros, podemos dejarlo para más tarde. Pero bueno, esto pueden irlo experimentando con sus propios dibujos, y bueno, cada uno también puede ir evaluando cómo trabaja con los cambios de tono y cómo van a trabajar en el caso de usar los blancos. Bueno, acá estoy empezando a hacer una idea de cómo va a venir la melena, o sea, un poquito hacia este lado, un poquito de viento. Vamos a ir trabajando un poquito para ir tomando una idea principal. Y bueno, la melena normalmente, dependiendo del tipo de león, especie de león, que hay diferentes especies. Hay unos que tienen la melena muy oscura, toda la melena muy oscura, otros tienen dos tonos. En este caso voy a hacerlo más bien como el africano, o sea que tiene de tono oscuro y se va aclarando hacia el centro. Así que los tonos oscuros van a venir así, desde los bordes hacia el centro.
Y esto, bueno, más o menos hay que irlo calculando. Disculpen, voy a tomar un traguito de agua. Hace mucho calor. Ahí va. Creo que ahí lo vamos aproximando bastante bien. Esta parte la quiero hacer un poco más. Generalmente esto hay que hacerlo como una caída, dependiendo digamos, del ánimo del león en ese momento. Si está muy manso, digamos, muy calmado, o está en posición de acecho. Así que eso tenemos que irlo aquí jugando un poco con esos detalles. Ahora lo que yo quiero hacer aquí es mostrarle más que nada cómo crear una imagen de un león. Y bueno, básicamente para que luego uno pueda ir, cualquier dibujante o cualquier persona que practique pueda ir creando sus interpretaciones. Pero me parece importante primero saberlo dibujar de frente. También es muy bueno practicar de perfiles y diferentes perspectivas, obviamente. Poco a poco lo vamos logrando. Aquí estoy preparando, como quien dice, la zona donde quiero trabajar con el blanco. Así que le voy a dar un poquito más de anchura a esta zona. Y al mismo tiempo elimino, si me excedo con el tono que estoy usando, si me excedo lo voy rebajando con la goma. Hay una zona en los ojos, una zona que es clara, digamos que no es blanca pura, pero que sí que la podemos interpretar con un tono blanco o bastante claro, que es aquí. Es una zona muy interesante que se distingue en los leones, y después tienen como un dibujito especial, dependiendo del león, que debe ser una característica que lo ayuda a camuflarse en la selva o en el África. Son como unos patrones que obviamente varían según el león, pero bueno, son unos patrones que hay que tenerlos muy en cuenta para interpretar un león. Y bueno, le podemos dar un toque único según ese patrón. Bueno, el patrón es bastante simétrico, el dibujo que vayamos a hacer de un lado y del otro. Acá yo estoy aproximando donde quiero establecer ese patrón. Digamos que va a venir por aquí. Así. No me puedo olvidar que aquí va a ir una zona más oscura, así como tiene la melena desde un tono oscuro aclarando. Aquí en este centro también tiene normalmente tiene una pequeña zona más oscura. Así que la voy a remarcar un poquito, no mucho, pero la quiero marcar allí. Muy bien. En los bordes de las orejas también puede ser que hagamos un poquito de tonos claros. Así que eso tenemos que irlo viendo a medida que vamos avanzando en el dibujo. El dibujo de pelos no me parece que sea algo muy difícil, pero que sí que es conveniente practicar en hojas. Si no queremos hacerlo directamente en el dibujo principal, lo podemos hacer aparte y bueno, ir resolviendo cómo dibujamos
una melena. La melena va a tener puntos con tonalidades más oscuras y otras más claras. Entonces tenemos que ir eligiendo esos efectos en donde más o menos nos parece correcto o nos gusta que se encuentren, que se vean esos detalles. Eso es lo interesante de hacer este tipo de dibujo, que cada uno puede ir dándole vida con detalles en diferentes zonas de la ilustración. Como pueden notar, los pelos de la melena tienden a ir hacia un centro. Entonces podemos imaginarnos un círculo aquí, como si fuera una esfera, y de esa esfera, según el efecto que queramos darle, si el pelo va a caer, vamos a decir mitad y mitad, si en este caso vamos a hacer un efecto de viento hacia un lado, en qué parte el pelo se abre, se divide. Lo que quiero decir es que siempre va a partir desde un centro. Entonces podemos imaginar una esfera y a partir de ahí podemos ir, cada vez que trazamos un pelo, imaginarnos que tiene un centro, una base de donde va a salir el movimiento. Entonces, en base a eso podemos ir jugando y probando esos movimientos. Bueno, ahí se va visualizando suavemente, no lo estoy haciendo. Espero que se logre distinguir en lo que estoy haciendo en la filmación. Ahora voy a hacer un cálculo, un boceto de lo que es la posición vamos a decir, del cuerpo. Uy. Y quiero darle, a ver, vamos a imaginar el hombro del león por aquí, su codo aquí y aquí. Cuando camina tienden a hacer un doblez en la pata. Así que lo estoy haciendo ahí. Igual aquí vamos a hacer pasto, así que no voy a centrarme mucho en la pata del león, quiero centrarme más que nada en esta parte. Así que creo que por ahí puede ser. No me quiero extender muy hacia abajo. Así que voy a tener que ir por ahí. Obviamente es robusto. Ahí. Eso sería una posición aproximada. Vamos a ver si le puedo hacer una parte del cuerpo aquí. Aquí, o sea, la columna vertebral iría en esta altura y atrás dobla y baja hacia la cadera, así que la cadera podría estar a esta altura, de este lado, o más bien hacia el otro lado. Eso lo podemos manejar. No se va a ver mucho, pero bueno. Podemos imaginar la parte de atrás. Tiene un hueso, aquí lo que sería la rodilla. Pero bueno, así podemos imaginar.
la pata de león así. Y bueno, la cola de león, ¿no? La cola de león que viene así. Vamos a trabajar un poco más sobre la melena. A ver si le doy un poco más de volumen. Algunas zonas donde tenemos que marcar un poquito más la oscuridad, digamos, de donde parten el pelo, la melena. Aquí dijimos que tenemos que calcular la posición de las orejas. Así que son detalles que es importante que los ubiquemos. O sea que yo lo primero que estoy haciendo en este boceto es, como ven, prácticamente todo el dibujo sin mucha definición, pero sí una buena perspectiva y ubicación de los detalles. Obviamente que podemos irlo, al trazarlo suavemente, luego podremos ir controlando y cambiando y modificando. Ahí no me quiero pasar con el tono, pero bueno. Ahí va. Vamos a hacer unos... No. Muy bien. Bueno, aquí podemos hacer pasto. Voy a hacer con el tono sepia también, así que un poco del entorno donde vamos a hacer el dibujo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al tono blanco que yo tengo, que es un Waste White de Faber-Castell, un policromo. Vamos a probar a ver. Aquí sigo con el boceto, pero bueno, se puede decir que a partir de aquí podemos empezar con el paso 2, que sería la refinación de la forma, refinar la forma, pulir todos la forma que estamos haciendo y los detalles. Así que damos comienzo a esa parte. Aquí en los ojos le voy a hacer un pequeño brillito, digamos un pequeño reflejo abajo. No el brillo principal que va a ir aquí, pero bueno, ya lo voy a ir marcando. Como podrán ver, la hoja, el tono de la hoja contribuye, ayuda, vamos a decir en un tono medio o un tono base para este tipo de dibujo, para el que elegimos hacer, en este caso el león. Estamos en la parte de refinar, así que me estoy extendiendo en lo que es la zona de la cabeza, los blancos, también hacia este lado, porque este lado lo vamos a trabajar de todas maneras la sombra, pero vamos a notar que el blanco también
se va a necesitar. Así que vamos a aplicar algunas zonas de blanco. Estoy concentrado en lo que es toda la melena. Yo creo que es la parte más allá del rostro, de la estructura del cráneo, del león y todo lo que vemos en este centro. La melena es un detalle muy importante, muy notorio, y en el momento de dibujarlo tenemos que tener en cuenta trabajar la melena muy bien. Así que no se olviden de eso. Tener en cuenta cómo van a trabajar, qué técnica van a usar, si van a aplicar los blancos primero, si van a aplicar los blancos en diferentes momentos. Ok. Vamos a elegir otro tono. Así que vamos con el Dark Naples Ocre de Faber. Voy teniendo cuidado con los blancos que ya apliqué antes. Me sirven como referencia y voy en las zonas que me parecen adecuadas, les voy dando un nuevo tono que vaya aproximando lo que quiero lograr, el tono, el efecto.
Ahí creo que se ve bien. Voy a hacer una firmita nomás por aquí. Y ahí doy por terminado este tutorial, que la idea era mostrarles de principio a fin en un trabajo, una ilustración de un león. Y bueno, voy a hacer una toma ahora un poquito más de cerca, a ver cómo sale. Así doy por terminado el trabajo. Como ven, lleva su tiempo, hay que tomarlo con calma, llevarlo poco a poco, pero bueno, las cosas van saliéndose y lo hacemos con paciencia. Así que yo estoy contento con el resultado final, espero que a ustedes también les haya gustado. Estoy feliz de compartirlo con ustedes y me gustaría saber si a ustedes les gusta este tipo de ilustraciones y quieren compartir la técnica que usan o dejarme un comentario, algún link. Eso sería buenísimo. A mí me gusta ver los trabajos de otras personas y bueno, esa es una idea que me gustaría también. Así que no se olviden de darle un like si les gustó, suscribirse también es importante. Así que bueno, estoy contento con el resultado y contento de que ustedes estén ahí y poderlo compartir con ustedes. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo para ustedes. Chao.